Vamos ahora al día miércoles, la manifestación del cielo. La pregunta nos dice, en una abundante manifestación de la misericordia de Dios, ¿cómo se cumplió la profecía de Miqueas 5, versículo 1 y 2? ¿Y qué revela la naturaleza divina y eterna de Cristo y cómo se ignoró su belleza? Estos versículos que vamos a leer a continuación son los versículos clave de la historia de Miqueas, porque él profetizó el lugar del nacimiento del Mesías. Él dijo, de todas las ciudades de Judá, la más pequeña, la que todos ignoran, la que nadie cree que puede tener algo positivo, Belén, de ahí saldrá el Mesías. Ahora, los versículos de Miqueas 5, 2, que habla acerca de esto, tiene un contexto que comienza desde el versículo 1 y vamos a leerlo. Dice así, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este primer versículo nos muestra un contexto literal y un contexto simbólico. El literal nos muestra cómo Israel ocupaba protegerse porque en cualquier momento los líderes y grandes cargos de Israel podrían ser atacados en la mejilla e incluso muertos porque llegaría un imperio a conquistarlos y dominarlos. Entonces Dios le estaba diciendo, protege tus muros porque en cualquier momento llegan y te conquistan. Ten mucho cuidado porque viene algo peligroso para ti. Pero aunque llegue lo peligroso, aunque te lleguen a dar en la mejilla, aunque los líderes de Israel sean espallados y la gente pueda pasar momentos difíciles, el versículo 2 comienza diciendo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aunque te lleguen a conquistar, aunque lleguen las personas, aunque tus murallas no sean suficientes, yo sí sé quién es el suficiente y es el Mesías. Él viene para rescatar a su pueblo. Él viene para libertar a los cautivos, a liberar a los presos y a curar enfermedades, a sanar personas con heridas. Él venía a cumplir el propósito de la creación de Israel, salvarlo para que fuese luz para las naciones. Entonces, esa es la primera forma de analizar este versículo, esos primeros dos versículos. Una forma literal para Israel. Viene tu destrucción, pero también viene tu salvación con el Mesías. La segunda forma es analizarla específicamente con el lado de Cristo. Dice así, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Cuando Jesús nació en Belén, unos magos del oriente fueron a verlo para, darle bienvenida al Salvador del universo. No eran del pueblo de Dios, no eran personas escogidas. Y tampoco era Melchor, Gaspar y Baltasar, como comúnmente se dice, ¿no? No eran ellos tres. Eran magos del oriente que tuvieron estudio de las profecías, profundizaron la fecha del nacimiento, supieron qué fecha era y fueron hacia Jerusalén y a la zona de Judea para encontrar a Jesús. Llegan con Herodes y le preguntan, ¿dónde ha nacido? ¿Quién? El Mesías, ya está en épocas. Herodes dijo, ¿el Mesías, el que me va a quitar mi trono, el que va a levantar a Israel y el que las profecías dicen que va a destruir a Roma o al imperio que esté gobernando y oprimiendo a Israel? ¿Él? Sí, él. ¿Dónde nació? Y él se quedó preocupado, ¿no? Y no, pues al parecer va a ser en Belén. Ok. Los magos fueron para Belén y Herodes quería saber dónde nacería el Salvador, no para adorarlo, sino para matarlo, porque temía por su propia existencia. Ese es el segundo cumplimiento del versículo 1. El Salvador, que incluso en su nacimiento sería tratado de ser herido, aquel juez de Israel, desde el nacimiento ya tendría un ataque. Desde antes de nacer el Salvador que iba a dar al mundo paz, él sería amenazado de muerte. Qué curioso, ¿no? Pero dice, protege tus muros. Los muros de María y José no eran muros grandes, eran los más sencillos. Eran una casa simple, podríamos decir, bajos recursos. ¿Cómo podían proteger a un niño indefenso, que al mismo tiempo era el Dios del universo? Dios mismo encaminó todo para que esto negativo se convirtiera en una protección para el Hijo de Dios y pudiese nacer. Entonces tenemos dos aplicaciones interesantes aquí, ¿no?
Bueno, esto es la manifestación del cielo en Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? Mediante los patriarcas y los profetas dice así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes. Hasta el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. El hijo de David debía nacer en la ciudad de David. Dice aquí, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos había ofrecido. Ellos vendían los sacrificios, hacían de la religión un comercio, estafaban a la gente, le hacían estatuas a los profetas antiguos, pero el Rey del universo, el Mesías, fue ignorado. Solamente una joven, María, una persona llamada José, capaz algún animalito ahí cerca, vieron nacer al Salvador. No me imagino la mente de María, ¿no? Ver a Jesús y decir, Señor, ¿es en serio que no tuvimos la situación económica de ofrecerte algo mejor? No tenemos la capacidad para poder darte un hogar más digno para que el Rey del universo viniera a nacer. ¿Por qué nos escogiste a nosotros? Este pensamiento se me queda en mente, ¿no? ¿Qué habrá pensado María cuando Jesús nació en sus brazos? Pero la diferencia es que al menos María lo reconocía. Al menos José lo tenía en sus brazos. Pero todos los pueblos vecinos, el pueblo de Israel, lo había ignorado. Ese es el peligro de nuestra vida, que tenemos a Jesús todos los días con nosotros. Cuando te levantas, cuando caminas, cuando vas al trabajo, cuando estás en cualquier lugar, Dios va contigo. Dios te protege, Dios te acompaña. Dice la palabra de Dios eso. El ángel de Jehová acampa alrededor de quien teme a Dios. La pregunta es, ¿lo notas en tu día? ¿Le agradeces en tu día? ¿O capaz se te hace tan común que ya ni siquiera le hablas? Qué complicado, ¿no? Israel se enfocó en otras cosas y se desvió de lo más importante, que era el Salvador. Pregúntame, ¿qué fue revelado como el plan de Dios para el remanente de Israel? Miqueas 5:7. Dice así: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Israel tenía un proyecto futuro. El futuro era: Israel será como un rocío para las naciones. Y no dependerá, dice aquí, no esperará ningún varón ni aguardarán a los hijos de los hombres. Pero curioso, dice remanente. La promesa de restauración de Israel no era para todo el pueblo, era para un remanente. Porque la gran mayoría le dio la espalda al Salvador. Pero ese remanente sería un rocío para todos los pueblos. Pedro predicando para 5,000 personas, Pablo llegando a muchas naciones, fue el apóstol del Nuevo Testamento que más libros escribió y que más viajó por diferentes partes haciendo viajes misioneros para hacer ese rocío que llega a muchas personas. Entonces la iglesia de Dios sí tuvo sus decaídas, sí tuvo sus problemas, sí tuvo sus momentos difíciles, pero al final de todo Dios había prometido: yo usaré el remanente. Dios no ocupa grandes números para hacer su obra. Dios mató a un gigante con un joven de 17 años. Dios puede mandar su mensaje de misericordia a través de las personas que tú menos pienses que son las indicadas. No somos indispensables para la obra de Dios. Dios te hace el llamado porque tiene interés en ti y sabe que puede ser útil, pero si no quieres, otra persona tomará tu lugar. Por eso luchemos por tener nuestra corona asegurada. Luchemos por darlo todo para que seamos aquel remanente, pequeño remanente, porque muchos se perderán, la mayoría se perderá, por dar un mensaje correcto al mundo. Que seamos ese remanente que pueda
manifestarle al mundo el carácter verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Termino leyendo esta parte del párrafo, dice así: el que está en armonía con Dios y con su prójimo no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón y su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón que está de acuerdo con Dios participa de la paz del cielo y expresará a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se sentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y a entregarse a Dios, es un purificador. Si tú eres ese rocío que riega plantitas durante tu día, que le sonríe a la gente, que le dice buenos días y le cambia el ánimo a una persona, si tú eres esa persona que acostumbra a orar por los demás, aunque las personas quizás te puedan mirar feo, te traten mal, la persona que extiende la mano al necesitado, que lucha por seguir los mandamientos de Dios, que lucha por estar siempre en contacto con la palabra de Dios, continúa así. Y si no, pide a Dios que te dé un corazón así. Porque dice, las personas que luchan para que las demás se salven son llamados pacificadores. Y Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas, o Mateo capítulo 6 dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces Dios nos manda a ser pacificadores, Dios nos manda a ser ese rocío que podrá darle una vida a todo el mundo. Dice el párrafo, el dulce sabor de Cristo los envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que son hijos de Dios. Dios nos ayude para ser siempre esa luz para las naciones.